Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a esta serie que le titulamos, serie de 8 enseñanzas que le titulamos Conociendo la visión de Dios para la congregación. Y es precisamente qué es lo que estamos compartiendo con nosotros, los servidores, los que queremos integrarnos al servicio y tenemos esa convicción que Dios nos ha dado en nuestro corazón para participar activamente en lo que Dios ha dispuesto, en lo que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues encomendó a la iglesia. Y acuérdense que la iglesia somos todos nosotros. De repente, cuando iniciamos en el camino del Señor, pues requerimos todas las atenciones porque somos unos bebés espirituales. Sin embargo, de repente vamos creciendo, a veces como niños también espirituales hacemos berrinches, como adolescentes viene la rebeldía, pero ya maduros, Dios nos empieza a inquietar para participar en algo necesario como cuerpo de Cristo. Vamos a iniciar pues con esta sesión número 7, conociendo la visión de Dios para la congregación. Y hoy vamos, como les mencionamos las semanas anteriores, vamos a meternos un poquito más con la vida de cada uno de nosotros. Esta sesión número 7 es Hablemos del Siervo. Hay muchas cosas que hablar de cada una de las personas que tenemos como convicción participar activamente en la obra de Dios. Sin embargo, voy a resaltar lo más importante porque varias cosas ustedes y yo ya las conocemos. Vamos a establecer ciertos lineamientos, ciertas normas que la propia palabra de Dios estableció y que nosotros debemos conocer de manera general, pero también de manera particular. Yo creo que si desconectamos el monitor a lo mejor es el que de repente hace ruido. Vamos entonces a iniciar sesión número 7, Hablemos del Siervo. Algo que debemos nosotros tener bien debemos tener esa convicción, es que todo lo que realicemos se debe de hacer por amor. Todo, absolutamente todo lo que usted y yo hagamos para la obra de Dios, en el servicio a Dios, tiene que hacerse por amor a Dios y por amor a las almas. Es algo que debemos tener bien en nuestro corazón, esa convicción. Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es lo que Dios nos pone y nos enseña y nos puso ese ejemplo, el ejemplo del amor. Ahora, a veces, como yo le digo, yo le repito y le vuelvo a reiterar, Dios no tiene amor. Y muchos pelan los ojos así. No, Dios es el amor verdadero. Él es el Señor Todopoderoso que hace las cosas, todo lo hizo por amor. Nos dio la vida por amor y la vida espiritual, la vida eterna por amor. Todo lo que tenemos usted y yo es precisamente por amor a Dios. Ahora, como servidores de Dios, preparándonos para el servicio a Dios, debemos hacernos estas preguntas. Yo quiero que tomemos mucha atención, que pongamos mucha atención, no nos distraigamos y que nos hagamos esas preguntas. Escuche bien lo que le voy a decir. Todo lo que hacemos como servidores, acuérdense que estamos entre personas maduras. Todo lo que hacemos usted y yo, ¿es para nosotros o es para Dios? Meditemos en eso. Todo lo que hacemos como servidores de Dios, todo lo que hacemos ya como personas maduras, como cristianos, como creyentes en el Señor maduros, todo lo que hagamos ya no es para nosotros, es para Dios. Ahora, ¿por qué es importante llegar a esta convicción? Porque si lo hacemos para Dios, acuérdense que hay un principio: es más bienaventurado dar que recibir. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, automáticamente también estamos recibiendo. Pero si hacemos las cosas con el interés de recibir, ya no estamos haciendo para Dios, ya está emanando algo de la carne, ¿sí? Entonces la motivación tiene que ser: lo voy a hacer para Dios, voy a morir voy a morir a mí, y tengo que entregar mi vida para hacer la voluntad total y absolutamente de Dios. Ahora, otra pregunta: ¿voy a servir a Dios o sirvo a Dios mientras no implique salirme de mi comodidad?
Si de repente se me pide algo, se me solicita algo como servidor de Dios, y digo, no, pues es que ahí sí como que estoy bien cómodo, como que eso sí implica algo, un reto para mí, o eso implica algo que no estoy acostumbrado a hacer, o implica algo que me roba actividades de mi agenda personal. Entonces, mi agenda personal no me refiero, por ejemplo, a que si usted y yo tenemos un horario en el trabajo, pues debemos llevarlo a cabo. No, me refiero a tiempos que son fuera del trabajo. Todos nosotros tenemos que trabajar, tenemos actividades por obligación, principalmente los varones, de trabajar, de realizar una actividad. Pero si no estoy haciendo nada, ya no está en mi horario de servicio y se me solicita que haga algo, pero no, es que estoy viendo la tele o estoy jugando, no sé, algo, cualquier situación, actividad que diga, y que pongo a lo mejor un pretexto, ¿no? Y muchas veces hasta válido, pero nosotros sabemos y Dios sabe nuestro corazón. Si nosotros creemos en Dios, sabemos que Él es el Dios omnisciente y el Dios omnipresente, Él está en todas partes. Y si yo pongo un pretexto verdaderamente, porque muchas veces así lo es, Dios lo sabe. Y de repente nosotros también nos damos cuenta. Entonces, sirvo a Dios mientras no implique salirme de mi comodidad. Si yo pongo esa condicionante para con Dios, entonces ya no estoy sirviendo a Dios. Le estoy dando las obras de mi tiempo a Dios. Esa es la realidad. Acuérdense que salimos de una religión en donde se le daba limosna a Dios. ¿Sí? Qué triste, ¿no? Que tengan a Dios como limosnero. Pero también Dios no quiere nuestra limosna del tiempo. Dios quiere que ejerzamos una buena administración del tiempo y que todo lo que nosotros nos queda después, ¿sí? Después del trabajo, después de atender nuestras obligaciones, tiene que ser, ¿sí? Bien importante dedicar tiempo a Dios. Otra pregunta que nos debemos estar haciendo nosotros como personas maduras es: ¿estoy sirviendo a Dios mientras no tenga algo más importante que hacer? Porque de repente en la historia nosotros hemos visto eso, ¿sí? No, pues es que ya me ocupé en esto, ya me ocupé en aquello, ya me ocupé en lo otro, y serví a Dios, pero ya no puedo porque ya estoy ocupado acá en otra cosa. Entonces, ¿dónde está mi prioridad? O sea, ahí damos cuenta de nuestras prioridades. Y posiblemente sea nuestra prioridad Dios, como le digo, mientras no tenga otra cosa más importante que hacer. Pero si de repente sale otra cosa más importante que hacer, pues va a evidenciar que realmente pues no hay convicción en el corazón de servicio. Un servidor, como le digo, debemos hacer las cosas porque amamos a Dios. Y eso es precisamente lo que debemos anotar ahí, ¿no? Voy a retomar un poquito de la redacción que les puse aquí. Tomando en cuenta que la congregación a la que asistes está madurando y falta mucho por caminar, aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Todos vamos, como les expliqué la semana pasada, en una banda de producción. Todos los servidores debemos estar formándonos. Estamos en un constante aprendizaje. Siempre, escuche bien, siempre ese aprendizaje, ese constante aprendizaje, siempre debemos permanecer bajo la cobertura de Dios. Eso es bien importante. En todo tiempo, en todo momento, ahora sí, incluyendo el trabajo y en cualquier circunstancia, en cualquier área, siempre debemos estar y permanecer bajo la cobertura de Dios. Y no es necesario hacerlo, pero de cualquier forma lo voy a enfatizar. Y más, o como dicen por ahí algunos, no, y cuanti más, y más aún cuando estamos sirviendo a Dios. Se desea pues llevar a cabo todo aplicando la sabiduría de Dios. Es importante que tengamos esa convicción, que debemos pedir sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para que nos guíe Él a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, no olvidemos el tema del tiempo. El tiempo fue uno de los temas que vimos en las primeras sesiones. Ya no se recupera, y si lo perdemos, dejamos de hacer las cosas. Pasa rápido el tiempo, ya no se recupera. Dios, fíjese, Dios nos quiere enseñar muchas cosas más, y en el caminar junto a Él, cada día
es de gran importancia para que esto se logre. Cada día, si nosotros mantenemos nuestro corazón en la comunión con Dios, cada día vamos a edificar nuestras vidas, cada día vamos a adquirir experiencias para vivir de la forma que Dios lo ha establecido. Así es de que cada día es bien importante para nuestra madurez, ya lo mencionábamos. Sinónimo de años o algo que debe ir apegado o bien relacionado con los años de cristiano, de creyente, es la madurez. Esa es una realidad. Por lo tanto, encarecidamente, cada uno de tus consiervos te pide lo siguiente. Fíjese cómo lo estamos poniendo. Dios y cada uno de nosotros estamos solicitándonos mutuamente lo siguiente. Hermanos, amemos a Dios por sobre todas las cosas. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y también, hermanos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la realidad. Es algo que Dios nos solicita y es algo también que como hermanos nos debemos estar solicitando todos los días unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué es este propósito? ¿Por qué es importante el amor de Dios en nosotros? Bueno, porque si nosotros nos amamos unos a otros y hacemos las cosas para Dios, hacemos las cosas porque a Dios es al que servimos y a Dios es el que dice que somos embajadores de Cristo. Mire, cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, vamos a hacer las cosas de una forma, por decirlo así, en automático. Sin batallar. Y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Y usted y yo lo sabemos, que vamos un poquito más adelantados. ¿Por qué? O sea, usted medite en esto, meditemos en esto. ¿Por qué batallan de repente aquellos familiares que no conocen de Cristo? ¿Por qué batallan? Pues precisamente porque no saben cómo conducirse. Porque no saben tomar decisiones. Nosotros ya como personas que estamos en el camino en la madurez más adelantados, cuando estemos sirviendo a Dios, las cosas van a salir mejor y con menos esfuerzos bajo los siguientes requisitos. Número 1, obedezcamos las reglas establecidas. Obedecer las reglas establecidas. Quedó muy oscurito, ¿verdad? No, sí se ve. Obedecer las reglas establecidas. Es bien importante. En donde quiera, mire, hasta en un partido de fútbol. Hay que obedecer las reglas. Ni se diga en un trabajo, en una organización, hay que obedecer las reglas. Ya lo decíamos en semanas anteriores. Si yo soy taxista y obedezco el tránsito, el reglamento de tránsito, buen gobierno, si traigo un cliente cualquiera, ¿sí? Debo de obedecer las reglas. Y si va nuestro Señor Jesucristo en el taxi, ahí donde estamos transportando a alguien, ese alguien es el Señor Jesucristo, ¿ya nos vamos a brincar las reglas? No. Con más ahínco y con más perseverancia y con más dedicación tenemos que obedecer las reglas establecidas. Número 2, un servidor no antepone intereses propios a los de Dios. Un servidor no antepone los intereses propios al cuerpo de Cristo. Acuérdense que la palabra de Dios hace una analogía y nos dice que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si nosotros anteponemos nuestros criterios, anteponemos nuestros intereses a lo que Dios ha solicitado y a lo que el cuerpo de Cristo está haciendo, entonces vamos a ser, como dicen por ahí, ¿no?, el eslabón más débil. Y una cadena, por más fuerte que esté, o un equipo por más fuerte que esté, se va a romper siempre el eslabón más débil. Dios no quiere que seamos personas débiles en nuestra fe, sino que seamos aquellos que estamos unidos unos con otros en la fe, en ese conocimiento de la palabra de Dios, para entonces vivir en la palabra de Dios. Y una vez más, nosotros no anteponemos intereses propios a los de Dios cuando morimos al yo. Y eso es algo que debemos tener convicción. Acuérdense, estamos hablando con personas maduras, estamos hablando con personas que ya estamos caminando en el Señor, que ya tenemos un camino recorrido, no somos nuevecitos. Número 3, es necesario apoyar a nuestros consiervos. No es que eso no me toca a mí. No es que eso, imagínense que veamos que un hermano está batallando en cualquier área, ¿no? Como cuerpo de Cristo es cierto.
están delegadas las funciones y cada uno de nosotros hacemos diferentes actividades. Sin embargo, si yo ya terminé o yo ya hice mis actividades y veo que un hermano un miembro del cuerpo está batallando, está teniendo una dificultad con las actividades que está realizando, yo como hermano, en amor al Señor y en amor a mi prójimo, tengo que apoyarle. Esa es una realidad, salir siempre de mi comodidad. No sé a ustedes, pero a nosotros en varias ocasiones, a las 1, 2 de la mañana nos ha sonado el teléfono para que vayamos y atendamos una necesidad. Y yo le puedo decir nombres de aquí de la congregación que no están ahorita, de personas que de repente nos llamamos y tuvimos que ir. Y lo hacemos con todo gozo, lo hacemos con toda dedicación. Pero sí, hace años también, cuando tenemos mucho que no asistimos a predicar, a ministrar la palabra de Dios a un funeral, gracias a Dios, aunque el año pasado sí nos tocó 2 veces. Pero estamos hablando de que sí tenemos algún tiempo. Pero de repente se requiere alguien que vaya a ministrar con la alabanza. Y la verdad que muchas veces, conociendo a las personas, nos da un poquito de pena hablarles cuando nosotros vamos a ir también. ¿A qué? A que nos acompañen. Porque yo sé, es que mañana trabajo, es que mañana tengo una actividad. Yo también. Y tenemos que estar ahí. Pero tengo que morir al yo. Entonces, tenemos que apoyarnos unos a otros como consiervos. Número 4, como personas maduras, como servidores, debemos dar consejos en lugar de criticar. Siempre ya estamos en un nivel en donde ya debemos aportar, debemos sumar, debemos actuar de una forma madura. Entonces, ¿cómo dar un consejo en lugar de criticar? Esa es la realidad. Número 5, estamos hablando del equipo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, cómo debemos funcionar. Número 5, como servidores debemos participar activamente también en lugar de juzgar. Hoy precisamente me llegó, no se los puedo compartir así completamente, pero me llegó una notificación, no me acuerdo si fue en el Facebook o en el Telegram. Me llegó una notificación o alguien lo ha visto, los zapatos del pastor. ¿No lo han visto? Está muy interesante. Nos llegan entre los WhatsApp ahora Telegram de los pastores, nos lo compartimos, ¿no? Los zapatos del pastor. Entonces, en donde siempre la gente está criticando y solamente por decir 5 cositas dicen, uy, el pastor no se viste bien. Uy, el pastor es, vamos a decir, muy estricto. Uy, el pastor, yo predico mejor que el pastor. Uy, el pastor, yo haría mejor las cosas que el pastor. Uy, si yo fuera el pastor aquí, hubiera más gente. Uy, si yo fuera el pastor aquí, tuviera más bonito todo esto. O sea, siempre están pensando que las actividades de una persona que está responsable de un ministerio, pues que dejamos mucho que desear, no decir. Y no, la verdad, hermanos, nosotros, mi esposa y yo, damos nuestra vida por Cristo, por el Evangelio, por lo que Dios nos ha encomendado, y no vamos a dejar de hacer nada por cuestiones personales. Y ustedes lo han, de repente algunos que nos conocen, lo han testificado y lo han confirmado, ¿no? Nosotros, mi esposa y yo, hemos pasado nuestro aniversario sirviendo. Hemos pasado todo sirviendo. Cualquier cosa sirviendo, siempre. Nosotros no tenemos día de descanso. Esa es la realidad. Usted pregúnteme, ¿qué día descansa, pastor? Nosotros no tenemos día de descanso. De lunes a domingo, toda la semana, todos los meses, todos los años. Así de sencillo. No tenemos un día de descanso. Lo requerimos a veces de repente, ¿verdad? Queremos tomar un descansito, pero la verdad nuestra mente está en el servicio. Esa es la realidad. Siempre estamos haciendo cosas para el Señor, siempre. Nosotros no descansamos, siempre. ¿Por qué? Usted va a decir, pues entonces se va a cansar. Iglesia, tengo más de 20 años no descansando ningún día. Pero, escucha bien lo que le voy a decir, mi trabajo
el servir a Dios para mí es un deleite. Esa es la realidad, es un deleite. Para nosotros el servir es algo que nos trae plenitud. No podemos estar sin servir, porque el servir es un descanso para nosotros. El servir es un reposo para nosotros. El estar en comunión con Dios es algo que llena nuestras vidas, nada más, es eso, ¿sí? Y de repente cuando nos tomamos un descanso se nos critica también. Bueno, esa es la realidad. El pastor está... hay un servidor, estoy hablando del pastor porque también somos servidores, no somos servidores, pero todos los servidores vamos a ser criticados por algo, así de sencillito. Ya se tomaron 2 días, se fueron ya ve dónde vamos de repente a tomar unos días y de ahí transmitimos también, ¿sí? No, ya me imagino. La clásica, se están gastando los diezmos de la iglesia y viene la crítica y viene la situación, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Es importante que usted y yo siempre meditemos en el Señor lo que hablamos y lo que señalamos. Bien. Y a usted también le va a tocar, ¿verdad? A usted también le va a tocar. No, ya me imagino. No sé si a ustedes les ha tocado, porque cuando estábamos recién iniciando en el otro domicilio, las personas decían, ustedes van porque algo les dan ahí. ¿Así? Ustedes van porque algo les dan ahí. Algún interés tienen ahí. Pues ¿cuál interés? ¿Cuál interés tenemos? O sea, simple y sencillamente, más que interés, es el agradecimiento de lo que Dios hizo por nosotros. No es interés, es agradecimiento. Y usted y yo debemos servir a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Adelante. Vamos a seguir. Lucas 7:8, bueno, aquí le voy a compartir lo siguiente. Dice, todos los servidores estamos bajo autoridad, todos, absolutamente todos. Quien piense que no está bajo autoridad, pues dudo que esté sirviendo a Dios, se está sirviendo a sí mismo. Todos estamos bajo autoridad. Hay de aquel, ¿verdad?, que diga, no, yo soy un cristiano independiente, no necesito congregarme. Soy un cristiano que soy del siglo XXI, ¿verdad? Y como dicen por ahí también algunas notificaciones, el diablo y 5 demonios dándole like, ¿verdad? Porque esos que quieren mantenerse independientes y que dicen que no se congregan, pues nunca van a ser servidores de Dios. Porque para ser servidores de Dios tenemos que estar bajo autoridad. Si no, preguntémosle al centurión romano. Él estaba bajo autoridad, ¿sí? Ok, hágame un favor, alguien ahí, préndele 2 aparatitos, por favor. Vamos a continuar. Todos los servidores estamos bajo autoridad. Por lo tanto, debemos de sujetarnos a lo establecido. Debemos de sujetarnos a lo que se nos asigne, a lo que se nos instruya. De lo contrario, no vamos a tener autoridad. Porque la autoridad es delegada por Dios, y si no nos mantenemos bajo autoridad, se pierde la autoridad automáticamente. Estamos bajo autoridad. Y esto traerá, el querer pensar que somos independientes, traerá como consecuencia el desorden. Y se entregarán cuentas deficientes a Dios. ¿Qué es lo que dice Lucas 7:8 y 2 de Timoteo 2:15? Se lo pongo ahí, solamente, mire, para que usted, yo sé que el espacio quedó pequeño, yo también lo anoté aquí, pero mire, ahí está. Siempre, eso es lo que habla, siempre vamos a estar bajo autoridad y siempre debemos estar siendo aprobados por Dios. Siempre bajo autoridad y siendo aprobados por Dios. Eso es lo que debemos estar. Si nosotros estamos bajo autoridad y obedecemos las reglas establecidas, Dios va a estar aprobando todo lo que estamos haciendo. Si nosotros queremos ser independientes y queremos estar como cristianos que no tenemos bajo autoridad, porque hay muchos así, no, yo no dependo de nadie, de ninguno, yo dependo de Cristo. Bueno, Cristo dice no dejando de congregarnos. Cristo dijo que tenemos que pertenecer a la iglesia, a una iglesia como servidores. Esa es la realidad. Entonces, no, de repente, no pensemos y que el enemigo venga y quiera engañarnos y seamos cristianos independientes hasta de Dios. Cuidado. Eclesiastés, bueno, dice aquí lo siguiente: todos nosotros tenemos actividades que realizar para la familia. ¿Cuántos tienen familia? Todos, ¿verdad? ¿Y tenemos obligación para con nuestra familia? Sí, claro que sí.
todos nosotros tenemos actividades que realizar para con la familia, para con la casa, en el trabajo, y tenemos otras responsabilidades que hay que cumplir. Ahora, Dios sabe nuestros tiempos, pero cada uno de nosotros sabemos si estamos administrando diligentemente ese tiempo. Pidamos a Dios, pues, sabiduría para organizarnos, pero fíjese bien cómo, en el orden de Dios, para aplicar los tiempos, administrar los tiempos, como servidores delante de Dios. Nuestro tiempo tenemos que ordenarlo por prioridades. Hay que hacer un orden de prioridades en nuestro tiempo, sabiendo que todo deberá girar, escuche bien, y más en los servidores, más en nosotros. Todo deberá girar alrededor de nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad como servidores, como hijos de Dios, ya servidores maduros? Pues hacer la voluntad del Padre Celestial, servir a Dios, invertir nuestras vidas, nuestro tiempo en ello. Fíjese bien, en base a ello se deben de distribuir nuestras actividades diarias. No debemos de desatender ninguna de ellas. Y los compromisos que tenemos cada uno hay que cumplirlos. Esa es la realidad. Mire, hay personas que llegan a la congregación y que quieren servir, pero tienen compromisos con otra congregación. O sea, somos el cuerpo de Cristo, sí, pero la congregación cristiana trabaja de una forma especial. Somos familia y tenemos que apoyarnos como familia. La otra familia en Cristo Jesús que está en otra congregación, pues obviamente nos amamos, obviamente nos consideramos, obviamente si de repente se hace algo incorrecto se le exhorta. Sin embargo, ya como servidores estamos trabajando como equipo. Le voy a poner una analogía para que usted vea cómo debemos trabajar en equipo y como dice la palabra de Dios, no sirvamos a dos amos, porque si servimos a dos amos, ¿con quién vamos a quedar mal? Con uno de los dos, ¿sí? Con uno de los, bueno, a veces hasta con los dos. Entonces, nosotros como equipo, le pongo esa analogía para que lo comprendamos. Hay una federación que se llama, que es la Federación de Fútbol. No le voy a decir el nombre porque son empresas, ¿no? Hay una federación que es, sí, que maneja el control, es una empresa, mega empresa nacional que maneja el fútbol aquí en México. Y esa es una sola organización, ¿sí? Y tiene equipos. Y los equipos tienen nombres. Usted ha visto que el miembro de un equipo dice, oye, un medio tiempo juego contigo, el otro medio juego con el otro equipo. ¿Verdad que no? O sea, no se puede. Aunque pertenecen a la misma federación y están trabajando para el mismo patrón. ¿Lo ven? Es exactamente, si usted, por ejemplo, voy a ir un poquito más claro con respecto al ejemplo que les quiero poner. Si usted, por ejemplo, dice, no, yo sirvo aquí en esta congregación y también en otra congregación. ¿Qué pasaría si usted tiene otro compromiso en otra congregación como servidor? No que va de repente a visitar, sino como servidor. Y aquí tenemos una actividad tal fecha. Y usted va a decir, oye, es que en la otra también tenemos una actividad. ¿Se fija? O sea, no puedo partirme de esa forma. Yo tengo un compromiso con mi equipo, en el equipo que Dios me puso, que Dios me estableció, y voy a dar todas mis fuerzas en ese equipo. Hermanos, si de por sí el tiempo no nos alcanza, imagínense para tener un compromiso en otra congregación y en otra congregación. No es que los sábados participo allá y los domingos participo acá y los miércoles acá. Entonces ya no, o sea, está bien. Si hay una persona que tiene esa postura de decir, yo trabajo aquí, no puede ser. En este caso, aquí no podría ser servidor, porque entonces se le va a solicitar algo y dice, no, ya estoy ocupado, pero estoy sirviendo al Señor, Pues sí, pero tenemos que definir el equipo, en qué equipo vas a jugar para el Señor, para ser efectivo en la obra de Dios. ¿Ok? ¿Está claro? Son principios elementales que debemos de respetar. Acuérdense, todo tiene su tiempo y debemos aprovecharlo bien. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Pero si de por sí estamos limitados con el tiempo y nos echamos compromisos de más que no podamos atender, bueno, pero hay que, o sea, ¿cuáles son los compromisos que usted y yo no debemos de
de desatender o debemos siempre de considerar? Mire, ahorita le voy a leer una prioridad aquí, pero sin ordenamiento, sin prioridades ahorita, sin poner 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, la familia, el trabajo, si soy equipo en una congregación, si soy miembro del equipo de servicios de una congregación, la congregación, ¿sí? Y otras actividades que puedo tener de esparcimiento con los hijos, si tiene hijos pequeños, o sea, son cosas, ahí entra la familia, ¿sí? Ahí entra la familia. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, o sea, hay tiempo para todo. Efesios 5:15, fíjense bien: mirad pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y entonces ahí en la línea va a poner usted: todo tiene su tiempo, debemos aprovecharlo bien. Ahora la pregunta aquí: ¿estamos aprovechando bien el tiempo? Bien, cada uno de nosotros lo sabemos. Ahora, algo que le puse ahí en su manual dice importante. Lo voy a mencionar literalmente. Escuche bien. El orden de prioridades de un servidor y un asistente a la congregación es diferente. Y esto marcará la pauta para conocer si está listo o no está listo para servir. Escuche bien, meditemos en esto. Un asistente, una ovejita, una persona que está asistiendo a la congregación, que todavía no se involucra en el cuerpo de servidores. ¿Cuál es su orden de prioridad? ¿Cuál debe ser su orden de prioridad? Dios, cónyuge si está casado, familias, sin descuidar el congregarse, sin descuidar el trabajo, sin descuidar la escuela, en el caso de que sea un joven que todavía está estudiando. Lo volvemos a leer: orden de prioridades para un asistente que es creyente. Estamos hablando de un creyente. Una persona que acaba de venir el domingo, que no es creyente todavía, todavía no sabe ordenar sus prioridades. Pero una persona que ya es creyente y que dice: no, Dios, para mí Dios es lo principal. Bueno, este es el orden de prioridades. Un creyente: Dios, cónyuge si está casado, familia, sus hijos, sin descuidar el congregarse, trabajo o escuela, dependiendo del momento de vida que está viviendo. Ahora, de un servidor, escuche bien, de un servidor. Y usted observe para que pueda identificar en dónde está la diferencia. Dios, ministerio, sin descuidar a su cónyuge, familia, trabajo o escuela, en el caso que sea un joven que esté estudiando. ¿Sí lo estamos viendo? Porque de repente en la historia hemos tenido conflicto con esto. Y hay personas que dicen: no, yo primero mi familia. Y prácticamente lo dicen antes que cualquier cosa. Y sí, es importante. Pero si yo estoy sirviendo a Dios, mi prioridad es el servicio a Dios. Sin descuidar a la familia, sin descuidar a su relación conyugal, sin descuidar el trabajo, sin descuidar sus otras obligaciones. Pero primero es el servicio. Esa es una realidad. Yo, por ejemplo, como servidor de Dios, si mi hermano o un familiar que no es creyente me invita a un cumpleaños, a una fiesta, a una reunión, aunque ya sabe que yo soy sano y que tiene que ser sana la fiesta, si yo voy, ¿sí? Si me dice: es el domingo a las 11 de la mañana, ¿qué le voy a decir yo? O sea, yo les voy a decir: hermanos, voy a dejar grabada la predicación aquí, ahí se ven, yo tengo un compromiso social. No lo puedo hacer. ¿Cuál es la respuesta a mi hermano, a mi familiar, a mi amigo? Con todo respeto: yo trabajo el domingo. ¿Cómo que trabajas el domingo? Sí, el domingo yo trabajo. Pues que no descansa el domingo, tú das clases de lunes a viernes. No, mi trabajo es el ministerio que Dios me ha dado, es mi ministerio. Es el ministerio que para mí es un trabajo, una responsabilidad que no puedo hacer a un lado. Ese es el orden de un servidor.
Si de repente a una persona no tiene esta prioridad, no tiene esta convicción, no está listo para servir, porque va a estar batallando. Y le van a salir muchos compromisos sociales, muchos compromisos familiares, que no debe descuidarlos, pero es prioritario para Dios, para nosotros, para Dios. Para mí es prioritario lo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? De repente, si viene una invitación el domingo a las 11 de la mañana, ¿está bien? ¿Sabes qué? Yo llego por ahí a las 4 o 5 de la tarde y listo. Paso y te saludo, convivo ahí sanamente, pero yo tengo mi trabajo. Vamos a, fíjese, le voy a poner este ejemplo para que usted vea lo importante de tener esta convicción. ¿Cuál es el horario? Voy a tomar a alguien así de ejemplo. A ver, Lalo, Eduardo, porque Lalo es Lalito y Eduardo. ¿Cuál es tu horario de tu trabajo? ¿A qué horas entras y a qué horas sales? 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y qué te parece si yo te digo, te invito, no sé, a desayunar el lunes a las 10 de la mañana? Y no tiene nada que ver con un cliente ni nada de eso. ¿Qué me vas a decir? Pues estoy trabajando. Bueno, así debemos decir nosotros al mundo cuando somos servidores de Dios. Mundo, estoy trabajando. Para mí el ministerio es muy importante. Pero ¿qué? O sea, cuando nosotros lo decimos, pero no tenemos convicción, en el diario vivir se va a notar. Se va a notar en la realidad. Mire, quiero irme un poquito, vamos a decir, un poquito light, por llamar así, un poquito light. De repente las personas, hoy en este momento, y ya publiqué por ahí en el Facebook, algo que me imagino que todos vieron. Vamos al mercado, vamos al trabajo, vamos a reuniones sociales, vamos al restaurante, pero no vamos a la congregación. Entonces eso denota dónde está mi prioridad. Porque donde quiera que vaya, usted trae su cubrebocas. En este contexto que estamos viendo, que evidencia nuestras convicciones, este contexto que estamos viviendo evidencia nuestras convicciones, hermanos. Mire, para la gente que es solamente, vamos a decir, creyente, que no está participando en un ministerio, no es servidor, pues a lo mejor puede aplicar, pero para un servidor no aplica, salvo que todavía no tenga la convicción de qué es estar sirviendo a Dios, que es un trabajo para Dios. Dios me contrató a mí, y siempre, escuchen, y Dios lo sabe, voy a estar dispuesto para lo que Dios me solicita. Esa es la realidad. Y así debe de ser el pensar de un servidor de Dios. Porque si no tiene este pensar, entonces no está en condiciones todavía aún de servir, porque no tiene esta convicción. Esa es la realidad. Acuérdese, sin descuidar a su familia, sin descuidar su relación conyugal, sin descuidar su trabajo, sin descuidar de otras actividades que se tienen. ¿Ok? Esa es la realidad. Amén, hermanos. Es que caigamos en cuenta usted, hoy que terminemos, hoy en la noche usted póstrese delante de Dios y pregúntele cuál es el orden de las prioridades. Y si Él le va a decir, mire, ¿sabe qué le va a decir? Yo se lo voy a anticipar. Y ya se lo expliqué. De la iglesia tradicional, a Dios lo tienen como limosnero. Que no reciba también nuestras obras en el tiempo. Esa es una realidad. Como servidores. Avancemos. En el tercer párrafo dice lo siguiente: todos tenemos una encomienda a desarrollar. Trabajemos como uno solo, porque esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para llevar a cabo lo que Dios encomendó a su iglesia. Que Jesucristo, ¿cómo le llama a su iglesia? La esposa, y que la atiende como esposa. La iglesia deberá de cumplir su propósito, y para ello hay diversas tareas que cumplir, y debemos apoyarnos unos a otros.
viene la cita de Romanos 12:4 y 1 Corintios 12:27. ¿Qué es lo que dicen esas citas? Escuche bien. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero si yo estoy en el cuerpo de Cristo, en un equipo, vamos a suponer así, el cuerpo de Cristo a nivel mundial tiene, vamos a decir, como algo físico, ¿no? Cabeza, tronco, extremidades, todo eso. Bueno, vamos a suponer que una congregación es una extremidad, pero es todo el cuerpo también. O sea, tenemos que poder visualizarlo así. Somos todo el cuerpo, pero dentro de la iglesia, o dentro de la iglesia que está a nivel mundial, vamos a ser un miembro también, ¿sí? Entonces, si nos toca ser este miembro, pues hagamos unidad con el miembro. Pero yo no puedo estar en este miembro y después estar en otro miembro, ¿sí me explico? Porque entonces voy a debilitar este cuerpo, esta parte del cuerpo, ¿me explico? Que es parte del cuerpo de Cristo y que como iglesia aquí somos parte también completa del cuerpo de Cristo. Pero estoy poniendo ejemplo para que podamos comprender que tenemos que estar bien comprometidos y bien, ¿sí? Unidos, bien arraigados donde Dios nos quiso poner. Si Dios lo trajo aquí, arraíguese. Y que los compromisos, porque los tiempos son cortos, sean con donde usted está recibiendo el alimento también. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos parte de. No podemos cercenar el cuerpo de Cristo o pertenecer al cuerpo de Cristo ya como servidores, nada más el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a Dios, ¿verdad? No, es la realidad. Tenemos que hacer conciencia de ello. Siguiente párrafo. Dice, ¿qué es lo que va a poner ahí? Lo que está arriba. Ejerzamos los dones y talentos dados por Dios en unidad. Ejerzamos los dones y talentos dados por Dios en unidad. Mire, yo no tengo quizás el talento, el don que usted tiene. Y así viceversa, usted no tiene los dones y talentos que yo tengo. Y nosotros no tenemos los dones y talentos que nuestro hermano o nuestra hermana tiene. Por eso es un cuerpo de Cristo, para apoyarnos y atender todas las necesidades y todas las funciones en unidad. Esa es la realidad. Vamos entonces ahora al párrafo ahí 4. Dice lo siguiente: la palabra de Dios es la única autoridad para pesar toda actitud. Todo lo debemos pesar a la luz de la palabra de Dios. Lo mismo, las actividades. Son actividades que Dios está dando anuencia, por llamarla así, que usted y yo debemos realizar. De tal forma que cualquier otro fundamento dado para opinar acerca de las actividades de la iglesia son métodos que lo único que buscan es menguar la obra de Dios o lo que Dios ha establecido. No, es que yo tengo una estrategia mejor. ¿Está acorde con la escritura? No, pero yo conozco de empresa, yo conozco de organización y debe de manejarse así la publicidad. La iglesia no es publicidad, no requiere publicidad. La iglesia requiere hacer presencia. Y Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, si le exaltamos, Él se va a manifestar. Pero la iglesia no requiere publicidad. Y si hemos visto congregaciones que se anuncian, ¿no? Pero no requiere publicidad. ¿Sabe cuál es la publicidad, por llamarle así entre comillas? O el impacto de la iglesia: su testimonio, mi testimonio. Su forma de vida, mi forma de vida. Su forma de hablar, mi forma de hablar. Mi forma de ser responsable en el trabajo y en todas las áreas que desempeño, y su forma de ser responsable en el trabajo y todas las cosas que desempeñamos. Ese es. Pero no, aquí no se pueden involucrar estrategias empresariales, estrategias del mundo, definitivamente no, porque no es. Hace muchos años, cuando estamos instalando en un edificio allá en la mesa, la persona que nos rentó dice: no, mire, usted ponga la puerta aquí, esa tenía acceso aquí y acceso por allá en otro lugar, por la parte de atrás. Pongan la puerta aquí, y pongan unos espejos así grandotes, porque el Feng Shui
ya salió con su penchuy. Yo le dije, no, mire señora, esa puerta la voy a cancelar. La puerta va a ser la de atrás. Esa es la realidad. Uy, pues no le va a llegar gente. Pues nos tuvimos que cambiar porque no cupimos. ¿Por qué? Porque no son estrategias humanas. Porque no es, no se mueve igual que un negocio. ¿Sí? Nosotros tuvimos negocio, mi esposa y yo. Sabemos cómo se manejan los negocios. Y la iglesia se maneja totalmente diferente. Tienen principios que los negocios han tomado de la iglesia, como hemos explicado. El organigrama es un principio bíblico, ya lo explicamos al principio, ¿no? En las sesiones primeras. Pero pues es una realidad. No debemos mezclar, no podemos mezclar. No, debemos de cada cosa ponerla en su lugar. Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué implica esto? Ya como servidores, como personas maduras, ¿qué implica esto? Que Dios tiene la verdad total y absoluta en todas las áreas, incluyendo de cómo gobernar la iglesia, de cómo dejarnos gobernar por Cristo para que entonces Él sea el que gobierne la iglesia. Esa es la realidad. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir. ¿En qué área? Nada más en una sola área, no, en todas las áreas de la vida y en todas las áreas que podamos nosotros imaginarnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda actividad que vayamos a desempeñar, incluyendo también eso. Entonces, vamos a anotar ahí, conozcamos, vivamos, le puse primero la I, luego la coma acá. Conozcamos, vivamos y apliquemos la palabra en todo lo que hagamos. Ahí es donde está la respuesta, la pauta a seguir. Otra vez, conozcamos, vivamos y apliquemos la palabra en todo lo que hagamos, total y absolutamente todo, desde nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, la congregación a donde asistimos como cuerpo de Cristo. Tenemos que llevar a cabo lo encomendado por Él, simple y sencillamente. Número 5, párrafo 5 ahí. El servir a Dios trae plenitud. Esa es una realidad. Quien sirva a Dios con una carga pesada que le traiga estrés, que le traiga ansiedad, que le traiga desesperación, no está sirviendo a Dios. No está sirviendo a Dios, porque estamos sirviendo con el patrón que es todo. No solamente es patrón en todas las áreas, sino también es nuestro médico. Él nos atiende todas nuestras necesidades. Pero es importante, y no sé, usted se va a recordar. Por eso una y otra vez le digo, leamos la escritura para nosotros. Porque al leer la escritura para nosotros estamos edificando nuestra vida, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos fortaleciendo lo que somos. Esa es la realidad. Si no, entonces solamente estoy cayendo en el fariseísmo, me estoy llenando de conocimiento, de cargas, para querer demostrar que puedo hacer las cosas, pero no en el orden de Dios. No emana del Espíritu de Dios, emana de la carne. Y usted lee la escritura, es una bondad de la carne, y la bondad de la carne no es de Dios, porque nace de la carne, y la carne no es agradable a Dios. ¿Sí? Dice Hebreos, servir a Dios trae plenitud, lleva hacia un aprendizaje, hacia una madurez total, llevándonos Dios a la convicción de que es más bienaventurado dar que recibir. Sirvamos a Dios pues con alegría de corazón. Hechos 20:35, en todo lo que os he enseñado, que trabajando así
Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, porque al dar estamos recibiendo mucha bendición, pero como le dije, pero si damos para recibir bendición, ya es una bondad de la carne, ya no emana del corazón de Dios, ya trae otra motivación. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Deuteronomio 28:47 solamente se lo voy a mencionar. Son las consecuencias de no obedecer y no servir a Dios. Y esa es una realidad, iglesia. Es algo que usted y yo debemos de tener convicción. O sirvo a Dios o sirvo al otro. No hay aquí agentes libres. ¿Okay? En la vida, en la fe, no hay agentes libres. O sirvo a Dios o sirvo al enemigo. Nada más. Eso es para nosotros los maduros, para los creyentes. ¿Okay? Para los maduros, para los creyentes. Si no, lea el capítulo 28 de Deuteronomio completo. Nomás le puse hilo al final. Dice que vendrán maldiciones si no servimos a Dios con todo nuestro corazón y le obedecemos. Así dice. Muy bien, iglesia. Hemos terminado esta sesión número 7. Tenemos un receso de 10 minutitos. Siempre utilicemos el cubrebocas. Tome lo que hay en la mesa. Dirígese a donde haya menos personas. Regrese a su lugar y mientras escucha puede retirar su cubrebocas y consumir también lo que tomó. Damos gracias a Dios.